Buenas tardes, hermanos. Hoy nos corresponde meditar en la lección 2 que lleva como título El placer, del cuaderno El camino nuevo y vivo, experiencias debajo del sol, tomando como base el libro de Eclesiastés. Iniciemos considerando 3 palabras claves en esta lección: alegría, placer y gozo. Muchas veces tenemos nuestras propias concepciones de estas palabras. Hoy escudriñaremos la Escritura a fin de esclarecer cada una de ellas. Iniciamos con el texto clave que se encuentra en Eclesiastés capítulo 2, versículo 2, que a la letra dice: A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Con esto en mente, contestaremos las preguntas de la primera sección sin buscar una definición en el diccionario. En la sección correspondiente a Entendiendo el tema, en la pregunta 1 se lee: ¿qué sensación experimenta el aficionado de determinado equipo de fútbol cuando éste califica para la final? Una mezcla de emociones que van de la alegría al placer, ya que es una reacción netamente física. La pregunta número 2 dice: ¿qué siente el ama de casa cuando observa que su familia está plenamente satisfecha después de haber degustado del guiso que les preparó? Alegría, ya que ve valorado su esfuerzo aún sin palabras. ¿Qué delicias consideras que están a la diestra del Señor? Salmo 16, versículo 11. En el Salmo 1, versículos 1 y 2, leemos: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esto nos lleva a pensar que las delicias no solo son la lectura de la palabra de Dios, sino que también nos lleva a considerar el deseo de estar más tiempo meditándola y viviéndola. Considerarla valiosa produce contentamiento. Todo esto lleva al varón a rendir su voluntad al Dios eterno. ¿Cómo saber que me deleito en la Biblia? Esta resalta y vive en nosotros, llevándonos al gozo de la piedad, al servicio, al amor al prójimo. Solo es posible cuando pasamos mucho tiempo leyendo y meditando la palabra de Dios de día y de noche, haciendo exclamar como el salmista: He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Salmo 119, versículo 174. En la pregunta 4, ¿cómo salió y cómo regresó el que salió a sembrar? Salmo 126. De manera literal, salió llorando, llevando la preciosa semilla, y volvió con regocijo, trayendo sus gavillas. 5. ¿Qué produce la alegría en la esposa y el esposo? Cantares, capítulo 2, versículos 8 y 14. La voz de cada uno de ellos, es decir, la palabra de Dios para nosotros debe de producir esa alegría, como la que se produce en los esposos cuando se escuchan. En la sección Enfocando la lección, la pregunta ¿qué fuentes de alegría ofrece este mundo? Capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vino, sabiduría, obras de hombre como edificar casas, plantar viñas, adquirir propiedades como huertos y jardines con árboles de frutos, tener a su servicio personas, tener ganado vacuno y bovino,
plata, oro, músicos, prestigio, caprichos, placer. ¿Qué parte de esto estuvo en el corazón del predicador? El gozo generado por el placer de satisfacer cada uno de sus deseos. ¿Qué sensación le dejó? Versículos 1, 2 y 11. Vanidad y aflicción de espíritu sin provecho bajo el sol. ¿Qué se le recomienda al hombre? Capítulo 11, versículos 7 y 8. Todo cuanto viene es vanidad. 5. ¿Qué es para el hombre la juventud y la adolescencia? Capítulo 11, versículos 9 y 10. Una etapa para dar rienda suelta a sus deseos, caprichos, citando al predicador, dándole placer al corazón y a los deseos de sus ojos. Hazlo ahora que puedes. Es el consejo errado que el hombre impío da a la juventud. ¿Qué palabras añade el predicador? He tomado como advertencia las del capítulo 12, versículos 1 y 14. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. A la luz de lo estudiado, 6. ¿Cómo define alegría? Sentimiento de placer por algo que nos favorece, cambiando nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 12 leemos: Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. ¿Cómo define placer? Deleite, tal como se lee en el Salmo 37, versículo 23. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo define gozo? Este es producido por el Espíritu Santo en el corazón de los cristianos, elevando la intensidad de sus sentidos, produciendo una inmensa alegría. Recordemos lo que dice el Espíritu Santo en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En la sección de aplicación, ¿cuál es la fuente de gozo verdadero que tiene el creyente fiel? En Jeremías capítulo 15, versículo 16, leemos: Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y en el Evangelio de Juan leemos: Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 16, versículos 10 y 11. ¿Cómo se ha cumplido en su vida lo expresado en Filipenses capítulo 4, versículo 4? Personalmente no tengo palabras para describir ese sentimiento, que es estar al servicio de Dios, de saber que me ha aceptado para hablar, vivir y hacer en su presencia con mi vida, hoy suya, para gloria de Él. Pregunta 3. El verdadero gozo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿Se percibe, según el apóstol, en qué? Compare este pasaje con el Salmo 126, versículos 5 y 6. ¿Qué opina de ello? ¿Ha tenido este placer? ¿Podría apreciarlo así viendo a su familia? Puedo decir que he visto cómo salimos y sembramos, y hoy empezamos a ver esos cambios tan increíbles en nuestra familia, que al ver estos nos llenamos de una inmensa alegría aquí en casa, sin olvidar que esos cambios son de Dios
y para Dios. Nosotros, siervos inútiles, somos. Pregunta 4. Leamos 2 de Juan, versículos del 4 al 11 y 3 de Juan, versículos 3 y 4. Observando las frases, el fruto de vuestro trabajo y galardón completo. ¿Qué fruto debemos cuidar? ¿Por qué se produce este gozo? El fruto que debemos cuidar es el amor. En Gálatas capítulo 5, del versículo 22 al 25, donde se citan los frutos del Espíritu Santo, el primero es el amor, y produce un gozo tan especial porque nace de un corazón redimido, lleno de gratitud hacia Dios y se manifiesta con nuestros semejantes. La última pregunta dice: para poder tener gozo pleno, es necesario sacar, quitar, eliminar todo aquello que se experimentó en la pasada manera de vivir. ¿Cómo se ha de lograr? Lea Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Simplemente leyéndola, meditándola y viviéndola, de día y de noche. La palabra de Dios también produce gozo. Cuando no temamos estar en la presencia del Señor, como dice el versículo 13, Cristo será nuestra satisfacción total. En esta lección, como creyentes fieles, sabemos que la alegría, el placer y el gozo solo pueden venir del Dios eterno. Y hacemos nuestras las palabras del salmista que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Salmo 100, versículos 1 y 2. Hoy, nuestro pleno gozo es en el Señor Jesucristo. Nos deleitamos en hacer la voluntad del Padre para gloria suya y con alegría elevamos nuestras gratitudes por habernos redimido. Pensamiento final. Pobre de aquel que busca llenar la copa de su vida en las cisternas de este mundo. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Oremos. Padre Santo, Dios y Señor nuestro, te damos muchas gracias por permitirnos estudiar hoy tu palabra y comprender que en nuestra vida actual tú eres nuestro deleite, la alegría de nuestros ojos y el gozo de nuestros corazones. Gracias te damos porque hoy conocemos el verdadero significado de estas tres palabras: alegría, placer y gozo, y que cada una de ellas proviene de ti y a través de tu Santo Espíritu las pones en nuestros corazones, en nuestras vidas. Las sentimos, las vivimos y compartimos para gloria tuya. Rogamos que recibas nuestras gratitudes por todas las bendiciones que nos das y las presentamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios y los temas a meditar en este año nuevo.